los defectos de los arcos faringeos, también llamados defectos del primer arco, es un diagnóstico fácil, porque es la malformación facial, ¿de acuerdo? El primer síndrome que está en su libro es el síndrome de Treacher-Collins. Esta es una niñita con el síndrome de Treacher-Collins. Como todo defecto del primer arco faríngeo tiene su base genética, es una anomalía de un gen que no permite la formación de un hueso, ¿de acuerdo? No les voy a preguntar de qué gen, eso no importa, sino la ausencia del hueso cigomático, que es lo que ocurre, ¿de acuerdo? Este es el hueso que no se ha formado en el síndrome de Treacher-Collins. Muy bien, ¿cuál es el problema cuando no se forma un hueso? El resto se fusiona y le da esa estructura de la cara que la conocen ahí. La primera foto que vieron es de una niñita y esta es la de un adulto, ¿de acuerdo? Entonces la ausencia del hueso cigomático. No es tanto el problema estructural, sino los problemas fisiológicos que tiene con eso, que en este caso son problemas respiratorios. Como la estructura no es normal, los problemas que presenta este paciente con Treacher-Collins son respiratorios, además de cierto grado de sordera, problemas en la deglución, ¿de acuerdo? Y aparte tiene otros defectos físicos como los colobomas. Quienes exponieron el ojo saben lo que es el coloboma, la ausencia de la parte central del párpado, la ausencia de pestañas, ¿de acuerdo? Anomalías también en el oído externo, la microtia, el oído pequeñito del pabellón auricular, etc. ¿De acuerdo? Ese es el síndrome de Treacher-Collins. No existe un tratamiento, son tratamientos paliativos, ¿listo? A lo que mejore su respiración, que mejore un poco su deglución, etc. ¿De acuerdo? No hay cómo corregir eso, porque si no se forma el hueso cigomático, el resto de los huesos se fusionan. No hay cómo agarrar, romper huesos y poner otra vez. ¿De acuerdo? Entonces, síndrome de Treacher-Collins. Se hizo una película con ese síndrome de Treacher-Collins. El segundo síndrome, el síndrome de Pierre-Robis, ¿de acuerdo? Se puede ver un poco ahí la anomalía que presenta este paciente, que es la micrognatia o la hipoplasia. Usted ya entiende el término hipoplasia de la mandíbula, ¿de acuerdo? Desde la formación. Se parece a la tetralogía de Fallot en el sentido de que hay un defecto que trae los demás defectos. Cuando se corrige ese defecto, los demás también se van corrigiendo, ¿de acuerdo? En este caso, el primer defecto es la hipoplasia mandibular o micrognatia, que se llama, ¿de acuerdo? Entonces la mandíbula, al ser pequeña, no permite a la lengua estirarse en toda su extensión. Muy bien. Si es pequeña la mandíbula, va a hacer que la lengua se eleve. ¿Listo? Eso se llama glossoptosis. No es una lengua grande, sino que no tiene el espacio suficiente. Y la lengua, al subirse a hacer esa glossoptosis, no va a permitir que se fusionen los maxilares, que sabemos que son las dos prominencias maxilares. Si no se fusionan porque la lengua está en medio, provoca la hendidura. ¿No es así? Hendidura del paladar, ¿no? El paladar definitivo. Entonces ahí está la triada de Pierre-Robis. ¿Listo? Una micrognatia, una glossoptosis y la hendidura del paladar. ¿De acuerdo? En este caso sí tiene un tratamiento quirúrgico, sí puede haber una corrección. Esta fotografía lo que muestra es la diferencia de la hendidura del paladar, aislada, normal en defectos de la cara, no normal, sino aislada, y la hendidura del paladar en el síndrome de Pierre-Robis, porque es distinta forma, ¿de acuerdo? En el síndrome de Pierre-Robis la hendidura es en forma de U, porque es la lengua la que está obstruyendo, y en la hendidura del paladar aislada es en forma de B invertida, ¿listo? Porque simplemente aquí no se fusionó, por si acaso hay diferencia. Entonces, como mencionaba, se hace un tratamiento quirúrgico. Si yo corrijo el primer defecto, que en este caso es la hipoplasia mandibular, ¿listo? Esa parte pequeñita, yo simplemente tengo que hacer que crezca el hueso. Así la lengua va a bajar y luego simplemente cierro el paladar. ¿De acuerdo? Esto lo hace el cirujano, el maxilofacial. El maxilofacial es una especialidad de odontología, no es de medicina, ¿de acuerdo? Que le hace el crecimiento aquí de la microtia, como el mismo que hacen para que uno quiera crecer. Igual se alarga el hueso porque el niño tiene esa capacidad todavía del cartílago formar hueso. Entonces lo separa, lo estira y de ese modo hace que crezca un poco más la mandíbula. Síndrome de Dijon no se los voy a mencionar porque tiene varios defectos difíciles de percibir, pero se llama la atención que son pacientes con psicosis, son psicóticos. También hacen hartas películas con este síndrome. Ya. La otra parte que sí les voy a mencionar es la anquiloglosia. Esa han debido escuchar, es el conocido frenillo de la lengua, ¿de acuerdo?
Su nombre es la anquiloglosia. Es una membrana aquí que no permite que la lengua suba. ¿Es así? ¿Cómo se diagnostica? Desde que nace tiene problemas en la succión. El niño cuando va a coger el pezón de la mamá empuja con la lengua para sacar la leche. Cuando no logra hacer ese movimiento, cuando presenta, uno tiene que examinarlo y ver claramente la membrana, que es el frenillo. Si pasa desapercibido este defecto y dejamos el frenillo, con el tiempo tiene afectación en la forma de hablar, ¿de acuerdo? Si ya supera la parte de alimentación y logra alimentarse, pero sigue el frenillo, empieza a hablar. Son esos niños que hablan con Z, ¿no? Estudió, pasó, hizo. Esa Z es debido a este frenillo, ¿listo? Cuando se corrige eso con el tiempo, porque se puede igual corregir, nada más cortar una membrana, si ha pasado el tiempo en el que él ya aprendió el lenguaje, pasado los 6 años, igual sigue hablando así, porque él aprendió a hablar así. Por eso lo mejor es corregir, ni bien nace. Y la forma de corregir es cortar el frenillo. No tiene que entrar a cirugía, no tiene que anestesiarse. Ese mismo momento es como sacar un diente de leche. Sí, lo hacemos nosotros en el hospital. Se detecta el frenillo, se agarra una tijera y se corta. Es una membrana que va a correr, ni siquiera sangre. ¿De acuerdo? Es fácil de corregir el frenillo, pero su nombre correcto es la anquiloglosia. Y por último, los quistes tiroglosos. Son estas bolitas que están viendo aquí en la formación del cuello. Ustedes se acuerdan cuando dijimos tienen también 4 hendiduras, 4 arcos faringeos, 4 bolsas faringeas y 4 hendiduras. Pero solamente nos vamos a aprender la primera, porque ¿qué pasa con la segunda, la tercera y la cuarta? El segundo arco faringeo lo cubre, ¿no es así? Crece lateralmente y lo cubre. ¿De acuerdo? Si queda alguna hendidura o comunicación abierta, forma estos quistes tiroglosos, ¿ya? Que es el camino de la tiroides que va subiendo y cuando encuentra una hendidura es como si saliera hacia afuera. ¿De acuerdo? Porque la tiroides va subiendo. ¿Ok? Forma estos quistes tiroglosos. ¿Cómo se trata? Igual quirúrgicamente se extirpan, solo que es un poquito más complicado porque no se los saca tan fácilmente ya que hay una comunicación ahí adentro, porque es un resto que quedó de una hendidura. ¿De acuerdo? Los quistes tiroglosos. Esos serían los defectos del arco faríngeo. Vamos a repasar cómo era el primer síndrome. Se llamaba síndrome Treacher-Collins. ¿Qué pasaba con el síndrome Treacher-Collins? Simplemente ausencia del cigomático. ¿Cuáles son los problemas que tiene este paciente? Auditivos y la deglución, ¿de acuerdo? Y va a otras cosas acompañantes también, por la coloboma, la ausencia de pestañas, ¿de acuerdo? El síndrome de Treacher-Collins, ¿tiene tratamiento? No tiene tratamiento, por eso es paliativo, nada más mejora un poco su respiración, un poco su deglución, etc. Ya, pero ya han visto que llega a la edad adulta. ¿Cuál es el otro síndrome? Pierre-Robin. ¿Cómo empezaba el defecto del síndrome de Pierre-Robin? Hipoplasia mandibular, micrognatia, seguía la glosortosis, provocando una hendidura del paladar. ¿Este tiene tratamiento? Sí. Se puede corregir simplemente con cirugía mandibular, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el otro? El frenillo, ¿qué se llamaba? Anquiloglosis. Ajá. ¿Cómo se puede detectar clínicamente? Problemas de succionar. Defecto al succionar el pecho, ¿qué más? Si continúa eso, de grande, defecto al hablar. ¿De acuerdo? Defecto en el habla. El tratamiento es sumamente fácil, ya. Quirúrgico, nada más cortar. Y los quistes tiroglosos son restos de la tiroides en su subida que han quedado, aprovechando esas hendiduras que han quedado abiertas. ¿De acuerdo? También su tratamiento es quirúrgico. Ahora vamos a ver los defectos de la cara. En los defectos de la cara se acuerdan las prominencias, que son 5. Por lo tanto, los defectos de la cara, si han escuchado hablar, si los conocen, que son el labio leporino y el paladar hendido, ¿de acuerdo? Solo que tiene distintas presentaciones, es más frecuente en el sexo masculino, que tenemos aquí la parte normal que debe fusionarse, puede ser solamente la apertura unilateral del labio, puede ser del labio más el paladar blando, puede ser bilateral, en ambos, este es más frecuente en niñas, puede ser solamente el paladar hendido aislado, que les mostré una foto diferenciada con el Pierre-Robin, este es el paladar hendido aislado en forma de B y la del Pierre-Robin es en forma de U, ¿de acuerdo? O puede ser completo, labio, paladar blando y paladar duro, ¿listo? Que generalmente este es el más frecuente y este es unilateral y más frecuente en varones, ¿de acuerdo? Los varones lo que presentan más esta anomalía. ¿Cuál es el problema con este? Obviamente la deglución, porque la cavidad oral está comunicada con la parte respiratoria. Entonces lo que se trata es primero no dar leche, se tiene que alimentar a través de la sonda hasta que le coloquen una placa. Hay un tratamiento quirúrgico para esto, ustedes lo han escuchado varias veces, ¿no? La operación sonrisa que tenemos en Bolivia, pero es fácil de operar el defecto del labio.
Lo que cuesta un poco es la del paladar, al ser óseo. Aquí vemos un niño que se operó, que el labio leporino, como verán, casi no se nota absolutamente nada en la cirugía. Sin embargo, la segunda cirugía, la del hueso, complica un poco más porque primero hay que colocar una placa que aproxime esa parte que está abierta del paladar y después recién se coloca un pedazo de cartílago de hueso a otro lado y se tapa. ¿Listo? Esa es un poquito la parte más complicada. Se espera hasta los 6 meses de edad para que tenga. ¿De acuerdo? No les voy a preguntar el procedimiento, solo se los comento como curiosidad. Ya saben que el procedimiento es un tratamiento quirúrgico. ¿Y hasta los 6 meses no les dan el suero? Hasta los 6 meses. Se alimenta por sonda. Algunos niños logran, con el paladar hendido igual nomás logran succionar, encuentran el modo y succionan. Pero mientras tanto lo apropiado es hacerles una placa. Es el único defecto que va a haber en cara, ¿de acuerdo? ¿Por qué ocurrió este labio leporino? ¿Qué prominencia no se fusionó? La nasomedial hemos mencionado, es la única, que son dos y que debe funcionarse al medio, ¿de acuerdo? Cuando no hay esta fusión, puede incluso ser la bilateral o unilateral en sus distintas presentaciones. ¿Cuál es la más frecuente? La completa unilateral, ¿no es así? Labio, paladar blando y paladar duro. ¿Listo? Fácil de acordarse las patologías. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ahora 2 mesas, porque tenemos que hacer todo rápido. Vamos a hacer el caso clínico. ¿Listo? En 2 mesas.